Miércoles 21 de diciembre de 2022, mitad de semana, muy buenos días. Un gusto, como siempre, que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional BAN. La mayoría de UNES, Partido Social Cristiano, varios Pachacutic, algunos ID, amenazan con destituir al presidente de la República. Desde el gobierno creen que la asamblea desacata una orden judicial al no posesionar al superintendente de bancos. Vamos a revisar esta nueva pugna política que lleva ya algunas semanas y que tensa cada vez más las relaciones. Hoy haciendo advertencias, quizás amenazas claras y concretas. También el doctor Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional, sobre este caos jurídico institucional de prelibertades, de acciones de protección en otros casos. Han hablado ya el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura y ayer en nuestro noticiero Televistazo, el presidente de la Corte Constitucional. Todos identifican dónde están los problemas. Ahora se esperan soluciones. Lo analizaremos y aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Alianza Correísta Social Cristiana, entre otros legisladores de oposición, denunciaron un supuesto intento de golpe de Estado por parte del gobierno y amenazan al presidente Guillermo Lasso con destituirlo. Una posible destitución de los asambleístas que no asistieron a sesionar el pasado domingo eleva las tensiones políticas. El comunicado está suscrito por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, los coordinadores de los bloques Mauricio Zambrano de UNES, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, Yesenia Guamaní por una facción de Izquierda Democrática y Mireya Pazmiño, separada de Pachacutic y cercana al correísmo. Denunciaron un supuesto intento de golpe de Estado y la ruptura del Estado constitucional de derecho en el Ecuador. Todo empezó el pasado domingo, cuando esta mayoría no dio quórum para aprobar un paquete de reformas a la seguridad ciudadana y posesionar al superintendente de bancos por orden de un juez. El Ministerio de Gobierno consideró un desacato a decisiones judiciales y constitucionales y empezó a rondar el fantasma de una eventual destitución. Los asambleístas de oposición respondieron y amenazaron. Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría en una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa la aplicación del artículo 130, numeral 2 de la Constitución, es decir, la destitución del mandatario Guillermo Lasso por grave crisis política y conmoción interna. La mayoría de oposición al gobierno dice que acudirá a instancias internacionales. Señores de la CIDH, de las Naciones Unidas, de la OEA, he pedido revocatoria de ese auto por ser totalmente ilegal. Nueva tensión política que se vive en ausencia de los legisladores, pues se fueron de vacaciones hasta el próximo año. Y hasta que apareció el presidente de la Corte Constitucional a decir en público que esa institución no se rasga las vestiduras en público. A decir que esa institución, a diferencia de otros, no trata de echarle la culpa a los demás de sus errores y los insta a trabajar en serio, insinuando que lo que hacen o han dejado de hacer se aproxima más bien a ser una mala broma. Pero en realidad la Corte Constitucional no puede hacer nada ante la compleja situación que vive la justicia del país, aupada en parte por las sentencias de este alto tribunal. Lo vamos a analizar con Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional. Buenos días, Javier, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto compartir con usted. Distintos fallos judiciales generan asombros, indignación, impunidades y, claro, también pataleos. La Asamblea Nacional hoy dice que no va a aceptar que el fallo del juez de la Concordia los obligue a hacer algo que ellos no quieren, es decir, reconocer que la destitución de los 4 consejeros de Participación Ciudadana estuvo viciada. ¿Puede el legislativo, le pregunto, Javier, decidir qué sentencia acata y qué sentencia no? Esta es una muy buena pregunta, Lenin, y en realidad la Constitución de la República del Ecuador ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa le faculta a la Asamblea Nacional a decidir qué sentencias cumple y cuál no las hace.
De hecho, las sentencias constitucionales de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son de obligatorio cumplimiento, no importa si son dictadas por un juez de la Concordia, por un juez de Santo Domingo, por un juez de la ciudad de Quito. Esta falsa argucia de la Asamblea Nacional de que porque es el primer poder del Estado puede decidir si cumple o no cumple una sentencia constitucional no tiene ningún sustento jurídico. Y no tiene sustento jurídico, ¿y cuáles son las consecuencias de no obedecer la sentencia de un juez? En este caso, en el caso de los legisladores. Las consecuencias de incumplir una sentencia constitucional pueden resumirse en dos puntos. La primera de ellas puede llegar a una eventual destitución por parte de la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento. Aquí hay que aclarar que el juez de primera instancia, en el caso en particular, el juez de la Concordia, no tiene la competencia para destituir a los asambleístas. Y la otra consecuencia que puede darse es que se configure el tipo penal de incumplimiento de decisiones legítimas, antes conocido como desacato. ¿Y cuáles son las sanciones ante aquello? Sí, en el primer caso, la destitución por parte de la Corte. ¿Y cuando se comete desacato? Cuando se comete desacato, la sanción que puede ser es que los asambleístas sean procesados penalmente y en caso de que se llegue a determinar su responsabilidad penal, tengan una pena privativa de libertad. Obviamente, ¿pero puede un legislador, Javier, ser procesado penalmente por un acto que han cometido durante el ejercicio de sus funciones? ¿No se supone que allí debería imperar la inmunidad parlamentaria? A ver, la inmunidad parlamentaria lo que protege o cobija es el actuar del asambleísta en el ejercicio de sus funciones. Incumplir una sentencia constitucional no es parte de las funciones de los asambleístas y los asambleístas ni ninguna autoridad pública en el país tiene una patente de corso para incumplir a título de su función pública una sentencia constitucional. En el primer caso, en el caso del incumplimiento de la sentencia, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Quién debería presentar ante la Corte Constitucional la acción de incumplimiento? En el caso de la acción de incumplimiento, esta puede llegar por dos vías a la Corte Constitucional, ya sea porque el accionante que presentó la demanda la presenta la demanda ante la Corte Constitucional o le solicita al juez de instancia que eleve a la Corte Constitucional, o en caso de que el juez de instancia, luego de haber agotado todos los mecanismos que la ley le prevé para ejecutar su decisión, vea que es imposible que ésta se ejecute por ya una inacción propia del obligado a ejecutarla y eleve de oficio a la Corte Constitucional para que la Corte sustancie la acción de incumplimiento y, de ser el caso, ordene la destitución de los asambleístas. Inclusive, en este caso en particular, la Ley Orgánica de Garantías del artículo 22 prevé que se puede abrir inclusive un incidente de daños y perjuicios que también es sustanciado ante la propia Corte Constitucional. Y si todo esto está normado, ¿cómo es que una acción de ese tipo equivaldría a romper el Estado de Derecho y Justicia, como lo ha expresado la mayoría correísta social cristiana? A ver, esto no explica ni implica ningún tipo de rompimiento del Estado de Derecho. El incumplir sentencias constitucionales, el decidir discrecionalmente qué tipo de sentencias o qué cumple la Asamblea Nacional, eso sí rompe el Estado de Derecho. Yo creo que al parecer ciertos asambleístas no se han dado la molestia de leer la Constitución o no entienden o no quieren entender lo que significa la separación de funciones, de este sistema de pesos y contrapesos, porque precisamente este sistema es el que permite que todas las actuaciones del poder público estén sometidas al control constitucional. Ahora, que no nos guste una sentencia, eso no es motivo para incumplirla. Si no nos gusta la sentencia, si creemos que esta sentencia fue errada, si creemos que el juez ha incumplido su labor jurisdiccional, lo que tenemos que hacer es presentar un recurso de apelación para que el órgano superior sea el que lo revoque. Y aquí también, Lenin, me permite hacer una aclaración. Varios asambleístas han dicho y han querido lanzar la culpa al Consejo de la Judicatura diciendo cómo es posible que tengamos esta clase de jueces que fallan supuestamente en contra de norma expresa. Pero yo no he visto a ningún asambleísta que haya presentado una solicitud de error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura para que se siga el trámite que la Corte Constitucional lo hizo en la sentencia 319-CN. Nadie ha presentado esto, pero es muy fácil salir a decir en un micrófono que el juez se equivocó, que el juez cometió error inexcusable, pero no tenemos la valentía o la firmeza para presentar estas denuncias y que sean los organismos competentes los que analicen y determinen si existió o no tal error inexcusable.
o que van a ir a organismos internacionales cuando ni siquiera han cumplido con lo que se debería hacer localmente aquí dentro del país. Ahora, Javier, todos estos escenarios se generan una vez que los pronunciamientos judiciales ya se han dado, pero antes de ello es común encontrarse con un sinnúmero de procedimientos irregulares donde, independientemente de lo que diga la norma, se presentan acciones de protección en los más recónditos juzgados del país y por docenas. ¿A quién le corresponde corregir aquello? A ver, yo creo que esta solución de esto denominado como abuso de las garantías jurisdiccionales tiene dos caminos, tiene doble vía. La primera de ellas, que yo creo que es la Corte Constitucional, yo tuve la oportunidad de escucharle las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional el día de ayer, y yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que el doctor Ali Lozada señala, y me voy a explicar por qué. Yo estoy de acuerdo en que la Corte Constitucional no puede solventar los problemas del día a día de la justicia constitucional ordinaria. Sin embargo, la Corte Constitucional sí es el organismo llamado a corregir esta inobservancia de las garantías jurisdiccionales, de este abuso. El artículo 436 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le dan la potestad a la Corte Constitucional, a través del sistema de selección y revisión de sentencias, de corregir la inobservancia de los precedentes o inclusive establecer líneas jurisprudenciales sobre las garantías jurisdiccionales. La Corte tiene una labor que creo que está pendiente desde hace varios años con este abuso, sobre todo de la acción de protección y las medidas cautelares. Puede seleccionar cualquiera de los casos, que no son pocos los que han ocurrido, y expresar una línea jurisprudencial sólida, primero sobre la competencia de los jueces en razón del territorio, segundo sobre el acatamiento de las decisiones constitucionales, y finalmente, que creo que es un aspecto que todas las personas estamos interesadas, que la Corte aclare de una vez por todas las acciones constitucionales en contra de los procesos políticos, porque de lo contrario vamos a estar en un vaivén jurídico en el que la Asamblea Nacional, con una mayoría móvil o con una mayoría a conveniencia, saca a funcionarios públicos, se van ante la justicia constitucional y básicamente la sentencia no sirve para nada en ninguno de estos casos. Por esto que usted explica, Javier, es lamentable que se equivoque de esta manera el doctor Lozada e intente lavarse las manos al decir que ellos no pueden resolver esa patente de corso que en el 2018 le dieron desde la Corte Constitucional, otra corte, a los jueces de garantías al blindarlos contra el prevaricato. Y sí, tal como usted dice, la Corte puede seleccionar un caso pertinente y pronunciarse. 436, numeral sexto de la Constitución. ¿Por qué no lo hacen? ¿A quién no le conviene que se realice esta modulación? Bueno, esto no le conviene a los jueces ignorantes, y perdónenme el término, a los jueces que abusan de este tipo de precedentes para fallar de la forma que más conviene al interesado en el proceso. Y yo creo que la Corte Constitucional, y en esto discrepo con el doctor Ali Lozada, no solo que tiene la potestad para hacerlo, sino que creo que tiene el deber de corregir. La Corte, con la misma firmeza que ha seleccionado y revisado casos, por ejemplo, en temas mineros, en temas de derechos de la naturaleza, en los que inclusive ha llegado a modificar la ley a través de una sentencia de selección y revisión, debería hacerlo en este caso. La Corte debería mirar con el mismo espejo a todas las causas constitucionales, y más aún en temas de interés nacional, como se tratan estos, en los que se presentan acciones de protección por altos funcionarios públicos en contra de decisiones de la Asamblea, porque de lo contrario, Lenin, lo que va a pasar es que la Asamblea, bajo el falso título de ser el primer poder del Estado, se ha convertido en un superpoder que decide qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Ahora, en algo sí están de acuerdo el presidente de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura y el doctor Ali Lozada, respectivamente. Cada uno de ellos ha hablado de diálogo. ¿Qué tan urgente es que estas tres instituciones se sienten a trabajar, que despejen la hojarasca y le pongan coto a este caos que se deja ver por todos lados y todos los días, permitiendo que la impunidad galope por la República?
A ver, yo creo que hay que tener cuidado, y en esto sí estoy de acuerdo con el doctor Ali Lozada. Yo creo que la Corte Constitucional y sus jueces no pueden mantener reuniones para definir políticas o estrategias de cómo se va a combatir estos problemas que surgen en el Ecuador. ¿Y por qué? Esencialmente, porque puede ser que cualquiera de estas políticas o matices, directrices, luego se plasmen en una norma y sea la Corte Constitucional la que deba analizarlo a través de una acción de inconstitucionalidad. Lo que sí creo que es viable es que los organismos ordinarios, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, sí tengan y mantengan diálogos, pero sobre todo las causas en las que ya han sido detectadas de estos malos actuares de jueces, estos malos actuares de fiscales, sean puestos en conocimientos de la justicia constitucional o se impulsen causas ante la Corte. Y aquí solo una aclaración final, Lenin, sobre este punto. El tema del error inexcusable, la manifiesta negligencia o el dolo en el actuar de un juez, defensor público o fiscal, solo se activa a petición de parte. Por lo tanto, los afectados, en este caso, los cientos de asambleístas que siempre salen a decir que los jueces cometen error inexcusable, los funcionarios públicos se quejan de lo mismo, deben presentar la denuncia para que el Consejo de la Judicatura dé el trámite y así ya sea el organismo superior o la propia Corte Constitucional determine si existió o no este error inexcusable o manifiesta negligencia. Menos queja, menos plañidera, más acción. Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Y luego de la pausa volvemos con Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, él es coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional. Las amenazas suben de nivel en la Asamblea con la advertencia de una destitución presidencial. Ya regresamos. Temprano reportábamos en nuestro noticiero Televistazo sobre una amenaza de bomba en la capital de la República. Una llamada llegó al ECU 911. Para ampliar la información, hacemos contacto a esta hora con Alex Pila. Alex, tú tienes los detalles, te escuchamos. Así es, Lenin. En efecto, una de las amenazas de bomba fue en la Corte Nacional de Justicia y otra en el Palacio de Carondelet. Al momento, la policía ya ha desplegado su equipo táctico de la Policía del GIR para realizar una inspección en el exterior de la presidencia, pero no se ha encontrado nada hasta el momento. También ya se activó el protocolo de evacuación, tanto para el interior de la Casa Presidencial. Esta emergencia fue por una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, a la hora que ustedes indican, 3 de la mañana, ingresa una llamada telefónica al Sistema Integrado ECU 911. La Policía Nacional inmediatamente activó los protocolos que corresponden para este tipo de eventos. Se realizó la coordinación con la seguridad de la Casa Presidencial. Nosotros, como Policía Nacional, en la parte externa, a través de nuestros equipos tácticos del Grupo de Intervención y Rescate, quienes se encargan de realizar el registro de materiales explosivos, se hizo un barrido en la parte externa sin encontrar ningún artefacto. Asimismo, algunos habitantes de calle que habían estado a esa hora aquí fueron registrados por parte de nosotros. No se les encontró ningún artefacto que pueda poner en riesgo este sector. Listo, muchas gracias. Bueno, la alerta se mantiene. Las autoridades ya lo han anunciado, pues se descartan las amenazas de bomba en ambos sitios, tanto en la Corte Nacional de Justicia como también acá en el Palacio de Carondelet. Muy buenos días. Gracias, Alex, por tu informe. Vamos a nuestra siguiente entrevista. Los mismos legisladores que no acudieron a sesionar el domingo, a quienes no les dio la gana de tratar reformas en materia de seguridad en un país donde la delincuencia gana terreno ante la falta de claridad de las leyes, esos mismos asambleístas ahora están empeñados en construir una narrativa en donde son al mismo tiempo víctimas y salvadores. Vamos a hablar sobre estos y otros sinsentidos con el arquitecto Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo por América Latina, el Caribe y África, coordinador de la bancada Acuerdo Nacional. Juan Fernando, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo. Empecemos por el principio. El domingo se convocó a una sesión para aprobar cambios en materia de seguridad, para felicitar a los bizcocheros de Cayambe y para analizar la Proforma 2023. Pero la gente de UNES, del Partido Social Cristiano, algunos de Izquierda Democrática y otros de Pachacutic, decidieron simplemente no llegar y argumentan que fue su ausencia para que no se posesione al superintendente de bancos. ¿En qué parte de la convocatoria a la sesión de la 1:30 de la tarde constaba eso?
Bueno, lamentablemente esa es la narrativa con la que pretenden justificar su inacción y sobre todo mencionar que incluso existía una intención de cambio del orden del día, que la ley establece que debe ser presentado con 24 horas de antelación. Nosotros hemos solicitado de manera oficial que la Secretaría nos informe si existía, y gran sorpresa, no existía ningún cambio del orden del día. Lo que pasa, estimado Lenin, ecuatorianos, es que al parecer alguien cambió la Constitución y ahora los legisladores, además de legislar y fiscalizar, tenemos como responsabilidad ser árbitros de mundiales de fútbol, y por eso ninguno de los legisladores podía asistir formalmente a la sesión, porque al parecer un juego de fútbol hacía que sea más importante que debatir los temas de seguridad. O de la noche a la mañana, el pueblo de Argentina ahora tiene casi 70 representantes en la Asamblea Nacional conformada en una nueva bancada legislativa, y por eso no se podía dar este debate. Yo creo que ahí es donde lamentablemente creen que le están viendo la cara al pueblo ecuatoriano, cuando es clara y efectiva la posición. No les interesa debatir sobre temas de seguridad y queda clara de qué lado están. Y dígame una cosa más, ¿se fueron a la vacancia sin aprobar la proforma presupuestaria? ¿Es en serio? No solo eso, es que ahora tenemos grandes noticias al parecer de esta Asamblea Nacional. Lo primero, no aprobamos una ley que reformaba varios temas justamente en cuerpos legales, donde elementos como la extorsión estaban siendo considerados. Lo segundo, no debatieron la proforma, tanto criticaron la proforma que envió el gobierno nacional y ahora resulta que decidieron no cumplir con los plazos, con lo cual se allanan tácitamente a la proforma que fue enviada. Por lo tanto, tanta narrativa de en contra al final del día solo quedan en palabras. Y un elemento adicional, estimado Lenin, el juicio político a la exministra Jimena Garzón tiene plazos establecidos dentro de la ley para que puedan ser tratados. Resulta que se les olvidó notificar, con lo cual se queda sin efecto el juicio político. Es decir, una Asamblea Nacional que al parecer los fines de semana no puede administrar la importancia de querer ser el primer poder del Estado y darle respuesta a los ecuatorianos sobre sus necesidades. Una asamblea que no legisla y que tampoco fiscaliza. Ahora, la oposición abiertamente amenaza al gobierno con aplicar el 130 numeral 2 de la Constitución, es decir, amenaza con la destitución del presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna. ¿Por qué está tan nerviosa la oposición, Juan Fernando? No sé, yo creo que tendríamos que preguntarle a estos nuevos 74 árbitros de la FIFA cuál es el problema que tienen con la ejecución, porque al final del día pretenden señalar al gobierno sobre las decisiones que tomó un juez en materia de posesionar al superintendente de bancos y la decisión que tomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pretenden señalarnos de que nosotros somos los que estamos detrás de esto, cuando al final del día no tenemos ninguna responsabilidad. Pero más allá de eso, las amenazas hoy lo que buscan es tratar de poner al gobierno contra la pared, haciendo entender de que si ellos no sesionan somos nosotros los que perdemos. Estimados asambleístas, no es el gobierno nacional quien pierde, son los ecuatorianos que estaban esperando que de nosotros haya una respuesta en materia de seguridad y lamentablemente lo que recibieron es el silencio, y ahí es donde nosotros tenemos que ser claros en nuestra posición. Como gobierno nacional lo que nos interesa es solucionar los problemas de los ecuatorianos y abocamos a que la Asamblea Nacional, esperamos, en el 2023 realmente se ocupe de los intereses de los ecuatorianos, más allá de los partidos de fútbol. Pero este comunicado que han sacado, ¿es cantaleta o lo toman ustedes con la seriedad que amerita el hecho de que una mayoría consolidada les esté diciendo, señores, a mí no me gusta lo que está pasando, me da miedo, me siento agredido, vulnerado por otra institución, por otra función del Estado, y creo que ese juez responde a los intereses del gobierno nacional? Y como creo eso, sin fundamento, pero lo creo, entonces les digo que podría pasar aquí en el Ecuador lo mismo que le pasó a Pedro Castillo en el Perú. ¿Cómo lo están tomando ustedes? Porque vamos, que la estabilidad, la institucionalidad de un país no puede estar al son de las interpretaciones de un grupo de legisladores, por muy numeroso que sea. Bueno, yo creo que la seriedad de un documento parte por el contenido del mismo. Ellos mencionan que si continuamos en esta situación tendrán que activar nuevamente un artículo que ya no pueden hacerlo. El artículo 130 establece justamente cualquier proceso que quieran hacer en contra del presidente de la República, pero al parecer los asambleístas se olvidaron que meses atrás ya eso se ejecutó y que la ley es muy clara. Se podrá accionar
una vez durante los primeros 3 años de gobierno. No es que ahora es un botón que cada vez que ellos consideren van a poder amenazar al gobierno nacional. Así que en función de ello, tenemos asambleístas que consideraban que el fútbol era más importante, que la inseguridad está en segundo plano, que la proforma no era un tema a debatir, que los juicios políticos y los tiempos no son importantes y que pueden mencionar artículos que ya ni siquiera pueden utilizar. ¿Cuál es la seriedad con la que quieren que vean a la Asamblea Nacional? Por eso tenemos la imagen que hoy tenemos. Aquí el llamado tiene que ser uno y esperamos que el espíritu de la Navidad o de Año Nuevo sea el que les haga reflexionar. O empezamos a responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano o será el propio pueblo quien realmente nos fiscalice y nos arbitre, si esa es la nueva posición de la Asamblea Nacional. Juan Fernando, pero vamos más allá. ¿Qué es lo que están peleando UNES y el Partido Social Cristiano? Porque ellos no están discutiendo una superintendencia. Todo apunta a la Contraloría, todo apunta al manejo del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Tanto les interesa el tema que llegan a estas instancias? A que lamentablemente no lograron captar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como ellos pretendían en su momento, en que la intención era meterle la mano allí para que dentro del concurso de la Contraloría ellos puedan obtener al Contralor, y que ya estamos a pocos días de que incluso varios de los consejeros que van a ser candidatos nuevamente tengan que pedir justamente licencia y ya no pueda existir como tal un funcionamiento del propio Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es la gran molestia? Que el 5 de febrero está a la vuelta de la esquina y que no lograron su objetivo antes de que eso suceda. Y será el pueblo ecuatoriano quien decida quiénes se sienten en esa silla. Pero sobre todo, ahí es donde tendremos la garantía de que no exista la metida de mano al Consejo de Participación y con ello a todos los poderes del Estado. Y por ello la consulta que reforma cómo se integra el Consejo y las facultades de este organismo está más vigente que nunca. Bueno, al igual que la gran pregunta sobre la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no llega ni a su segundo año de periodo y ya estamos en el 6%, y las declaraciones que toman otros asambleístas es que eran más importantes otros temas y que era una falta de respeto a los ecuatorianos. Falta de respeto a los ecuatorianos es no responder a sus necesidades, a lo que están esperando que nosotros hagamos. Porque en el instante en que el silencio se convierte en la respuesta de un primer poder del Estado en cualquier parte del mundo, somos nosotros los que quedamos mal frente a un pueblo que nos eligió para nuevamente legislar y fiscalizar, no ser árbitros de mundiales. Ahora, el gobierno, Juan Fernando, no ha reaccionado ante el comunicado que firma el presidente de la Asamblea, los coordinadores de 2 organizaciones políticas y 2 legisladoras más. ¿Qué esperan para reaccionar o no le dan tanta importancia? Es que ¿cómo podemos reaccionar, por ejemplo, a la firma de un asambleísta que menciona ser de Pachacuti y su propia bancada legislativa menciona que no lo es y ni siquiera estuvo inscrita en el movimiento? ¿Cómo reaccionamos a la firma de otra legisladora donde ese movimiento político ni siquiera sabemos quién es su coordinador? Entre ellos mismos, que son 4, ahora se debaten quiénes son los coordinadores. Y de allí, sobre lo que corresponde a la bancada del correísmo y de la bancada del Partido Social Cristiano. ¿Para qué responderle a algo que hoy no tiene fundamentos? ¿Para qué tratar de darle importancia a algo que están buscando generar? ¿Cuál es la intención de ellos? ¿Un ambiente de inestabilidad? ¿Pretender decir que el Ecuador es el Perú? Yo creo que bastante les falta conocer sobre la legislación de ambos países y sobre todo, sobre que si las amenazas están allí, nunca se olviden que al menos en el Ecuador la Constitución también faculta desde el otro lado una acción. Nos quieren llevar a la muerte cruzada. Nosotros llegamos para gobernar un país y sacarlo adelante, no cumplir caprichos electorales. Y bueno, y el presidente ha dicho que quiere reelegirse, ¿no? Que quiere repetir. Nosotros tendremos toda la voluntad y si el pueblo ecuatoriano así lo decide, pues le dará la oportunidad al presidente de la República de volver nuevamente a ocupar la silla y desde allí seguir construyendo este proyecto país que lo que busca es el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos, no los caprichos de algunos legisladores. El problema es que más allá de las buenas intenciones o de los grandes proyectos que se tenga desde el Ejecutivo, con una asamblea así no se puede. Pues esa es la asamblea que el pueblo ecuatoriano eligió. Los conocemos desde el 14 de mayo del 2021. ¿Cuál es la gran diferencia, Lenin? Ha sido una asamblea que ha buscado en muchas oportunidades torpedear el trabajo de del propio Ejecutivo. Hasta ahora no se ha logrado, pero más allá de eso, porque este no es una pelea de quién gana o no, nosotros no nos vamos a detener en la construcción de ese futuro que esperan los ecuatorianos, más allá de las intenciones que hoy tienen algunos sobre generar procesos de inestabilidad política
que hoy no tienen ningún fundamento. No, la pelea no puede ser de quién gana y de quién pierde, porque quien pierde al final siempre es el pueblo ecuatoriano. Juan Fernando, ¿y el 2023 en este escenario será peor entonces? O sea, no podemos esperarnos nada bueno de la Asamblea para el próximo año. Yo espero que el 3 de enero a las 9 de la mañana convoquen a la continuación de las sesiones que no se trataron. Dicen que esto es un tema de voluntades. Resolvamos los problemas de los ecuatorianos. Veámonos las caras. Explíquenle al país por qué no estuvieron. Y a la hora de responder eso, sentémonos a dialogar. Porque aquí no todo es simplemente echar leña al fuego. También hemos logrado elementos positivos que surgen desde el diálogo. Y el mayor ejemplo de eso es por unanimidad. Una ley de transformación digital que se logró producto del diálogo. Esos son los caminos. Trabajar en función del pueblo ecuatoriano, dialogando, conversando y no buscando una inestabilidad para justificar inacciones en la política. Amanecerá y veremos. 6% tiene la Asamblea de aceptación y credibilidad del día de hoy. No nos olvidemos que siempre se puede estar peor. Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo, coordinador de la bancada del BAN. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la oportunidad. De aquí terminamos Contacto Directo. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Un buen día para todos.